Me llamo Mikio Owaki y soy un chef japonés especializado en sushi. He realizado este trabajo desde principios de los años 80. Habitualmente en casa se tienen todos estos cuchillos, pero lo que se suele utilizar son cuchillos de acero inoxidable. Este no es como un cuchillo de acero inoxidable, es como una espada de samurái. Está muy afilado y el filo está solo por uno de los lados. Lo más normal es que en casa el filo de los cuchillos de acero inoxidable estén afilados por ambos lados. Eso significa que el filo del cuchillo de acero inoxidable, si se observa desde el lateral, se pueden apreciar dos líneas. El filo tiene dos lados de esta forma, pero este cuchillo tiene un solo lado, tal como este. Este es el filo. Automáticamente el ángulo que tiene es mucho más afilado que el cuchillo de acero inoxidable. Además, esto hace que la calidad del cuchillo sea mucho más resistente. Es desde luego mucho más afilado que un cuchillo de acero. Así que si quieren realizar un buen corte, les recomiendo que lo hagan con un buen cuchillo japonés. Bien, ahora me gustaría enseñarles cómo preparar el salmón. Hoy he seleccionado un salmón del Atlántico. Como pueden apreciar, el color es precioso, muy rosado. Me gustaría enseñarles cuáles son los puntos más delicados a la hora de cortar el salmón. Aquí tenemos una pieza que es la mitad de un salmón. Esta es la parte de la cabeza. Esta es la parte de la cola. Lo que me gustaría enseñarles hoy es cómo preparar el salmón para el sushi. En primer lugar, hay que observar las líneas. La carne del pescado siempre tiene líneas. El objetivo es cortar siempre el pescado en dirección contraria a las líneas. Esto es muy importante, porque si se corta en la misma dirección de las líneas, esas líneas se te quedarán en la boca. Y no es una sensación muy agradable. No es una sensación agradable al gusto, así que hay que cortar contra esas líneas. Se lo voy a mostrar. Primero hay que detectar las líneas. Y después cortamos en dirección contraria a las líneas. ¿Ven las líneas? Corten casi 90 grados en dirección contraria a las líneas. ¿Se filetea? Hay dos formas de preparar el pescado para el nigiri sushi. Cortar directamente así. Podemos utilizar este borde del salmón como ingrediente de los rollos. Voy a empezar a cortar. Hay que cortar utilizando todo el cuchillo. Esta es una forma. Pero si desean cortarlo de una manera más sofisticada, existe otra técnica. Hacemos el mismo movimiento hasta que llegamos a la tabla de cortar. Ponemos el cuchillo derecho y fileteamos, utilizando todo el filo. Lentamente y levantamos el cuchillo. Así se prepara el nigiri sushi. Una vez que tenemos una cierta cantidad de filetes de pescado, simplemente se presenta. De este modo o así. Y cuando estén los invitados, coja un trozo de pescado y prepare el wasabi. Pongo el wasabi entre el pescado y el arroz.
Así se hace el nigiri sushi. Esta es la forma de preparar el pescado. Hay otra forma si realmente se quieren preparar los ingredientes de forma especial para el rollito. Se puede hacer, por ejemplo, esto. Se puede cortar una tira y utilizarla para el rollo. También se puede utilizar esta. Se cambia de ángulo y continuamos haciendo una estupenda pieza de nigiri sushi. Ahora me gustaría mostrarles cómo preparar los pepinos cuando los utilizamos como ingredientes de los rollos pequeños. Aquí tenemos un pepino inglés. He cortado este en este tamaño. Este trozo es aproximadamente la mitad del tamaño de la lámina de algas. En realidad, en restauración hay dos formas de cortarlo. A menudo realizan este movimiento. Lo llamamos katiramuki. Esto es para preparar el pepino en juliana. Si ustedes van a intentar hacer esto en casa, van a necesitar un buen cuchillo. Un cuchillo para verduras. Un cuchillo japonés para verduras es lo mejor que hay para realizar este tipo de técnicas. Pero se puede utilizar un cuchillo corriente, siempre y cuando ese cuchillo esté muy afilado. Ya solo es cuestión de práctica. Si lo hacen todos los días, 2 o 3 veces al día, puede que dentro de 6 meses sea usted capaz de cortar el pepino así. Ahora lo cortaremos. Un corte y otro. Y después lo cortamos en juliana. Hoy en día hay electrodomésticos que pueden cortar cualquier verdura en juliana. Esta es una manera de preparar el pepino. De esta forma se puede modificar la cantidad de pepino que se necesita. Porque si les gusta el pepino pueden cortar mucho, pero si no les gusta, pueden usar una pequeña cantidad y lo combinan con otro ingrediente. Esto lo pondremos en el interior de un rollo pequeño. El relleno puede ser muy variable. Este es el tamaño de un rollo pequeño. Queremos hacer un rollo de pepino utilizando media lámina de alga. Lo miden desde aquí y se corta aquí. Se mide la longitud del rollito pequeña para ver lo que sobra y se corta aquí. Un corte aquí. Y estas dos piezas se pueden usar o para añadir a la ensalada o se puede cortar para decorar la ensalada. Lo puede usar como quiera. Bien, tenemos una buena porción de pepino. Lo cortamos por la mitad. Y otra vez por la mitad. Le quitamos las semillas ya que tienen mucha agua. Pero si les gusta esta parte, también pueden dejarla. Pero normalmente solemos quitarla. Pero dependiendo del tamaño del rollo, se puede cortar a lo largo por aquí, por la mitad, y de nuevo por la otra mitad. Como ven, se queda de esta anchura. Va a ser una buena pieza de pepino. Lo usaremos para rellenar el interior del rollo. Este también lo cortamos por la mitad. De hecho, lo he cortado un poco más pequeño.
Si, por ejemplo, usted quiere utilizar trozos de pepino para otros rollos, como para rollos de tamaño mediano o un rollo grande, y quiere utilizar el pepino como uno de los ingredientes, se puede jugar con el tamaño del pepino. Pero si se quiere tener unos trozos de pepino grandes en el relleno, se puede cortar en tres, en lugar de mitad y mitad. Solo un corte aquí y luego otra vez. De ese modo se obtienen unas piezas grandes. Todo depende de cómo le guste el pepino en sus rollos. Se puede encontrar el polvo de wasabi en las tiendas de comida japonesa y solo hay que añadir agua fría, pero tiene que ser agua fría. Si utiliza agua caliente, la mezcla será muy fuerte y el wasabi hará que se le salten las lágrimas. Pero pasados unos minutos el sabor del wasabi desaparecerá. Así que es muy importante utilizar agua fría. Para saber qué cantidad de agua añadir, solo hay que observar al wasabi. Simplemente mézclelo y siga mezclándolo hasta que el wasabi se disuelva. Ya puedo apreciar el olor. Si tiene un resfriado y quiere despejarse la nariz, esto realmente funciona. Simplemente huele el wasabi de esta forma y un minuto más tarde su nariz estará totalmente despejada. Es así de fuerte, sí. Lo normal es que para el nigiri sushi se haga el wasabi un poco más suave que lo habitual. Si se quiere utilizar como adorno del sashimi, se le echa menos agua para que el wasabi tenga más consistencia. Así se prepara el wasabi. Ahora veremos cómo se preparan las gambas. Esta es una gamba tigrada negra y el tamaño es de 26 a 30 piezas en medio kilo. Cuando vayan al mercado, averigüe el número de piezas que hay en medio kilo. A veces utilizamos el tamaño de 21 a 25 como esta, o de 26 a 30. Si disminuye el número de piezas, automáticamente el tamaño de las gambas aumenta. Pero queremos utilizar las gambas para un nigiri sushi. Y queremos que las gambas mantengan la forma hasta el final. Para hacer eso, hay una técnica que evita que la gamba se doble. Primero, tenemos que tener una brocheta de bambú. Y la colocamos entre la cáscara y la carne de la gamba. La razón por la que digo entre la carne y la cáscara es porque si ponemos la brocheta en la carne, podemos dañarla. Queremos evitar que sucedan este tipo de cosas. Así que colocamos el pincho entre la carne y la cáscara. Eso sí, manteniendo la cola recta. Lo repetiré una vez más. Intenten que la gamba se mantenga derecha. Después, coloque el pincho entre la cáscara y la carne de la gamba. Muy bien. Si el pincho se sale, no pasa nada. Una vez más. Mantengan derecha la cola de la gamba y lo introducimos. Siga haciéndolas poco a poco. Y una vez que haya preparado todas las gambas, puede poner el agua a hervir.
Las gambas se cuecen del mismo modo en que se cuece la pasta. Se pone a hervir una buena cantidad de agua con sal. La sal marina para esto es mucho más sabrosa. Después, se introducen las gambas en el agua caliente. Si el tamaño de las gambas es de 26 a 30, se deben cocer de 3 a 4 minutos. Depende del tamaño. Así que hiérvalas 3 minutos y compruebe cómo están. Si usted ve que la carne se empieza a poner blanca y empiezan a encoger, es el momento de sacarlas del agua. El tiempo normal de cocción es entre 3 y 4 minutos. Luego póngalas directamente en agua fría para evitar que se sigan cocinando. Una vez que se haya hecho este proceso, esta es una gamba que ha sido cocinada previamente. Esta gamba negra tigrada tiene un color estupendo. Una vez que las gambas están cocinadas, se les quita la brocheta. Intente quitar la cáscara hasta aquí y deje la parte final de la cola. Esta cáscara la quitamos también. Así. Dentro de esta cáscara hay una pequeña cantidad de carne. Sí, una pequeña cantidad de carne que vamos a conservar. Pero deje esto como decoración. La cáscara se quita de esta manera. Vamos a verlo de nuevo. Sujetamos bien la gamba por aquí y con cuidado empezamos a pelarla. Se mantiene unida esta parte al resto de la gamba. Y el resto se retira. Así. Si una vez que tenemos las gambas no tienen buen aspecto, lo que hago es cortar esta punta también, para tener una gamba con buena forma. Se corta así, un poquito en diagonal, para que luego quede perfectamente unido. ¿Ven el corte así? Y separado. En ángulo. Ahora de nuevo. Hacemos lo mismo aquí y lo quitamos. Si tiene hambre, puede utilizar esta parte también. Se la puede comer directamente o guardarla como ingrediente para algún rollo. También la puede comer como ensalada. A continuación, tenemos que hacer los últimos preparativos, como antiguamente se hacía en Japón, el harakiri, que significa suicidio. Se introduce el cuchillo por el centro de la gamba, suavemente, con mucho cuidado, y se corta hasta llegar a la piel. Casi hasta el final, pero no más de eso. Y como pueden ver, se abre completamente, dejando una forma muy bonita. A veces hay una vena negra en el interior de la gamba. Si la encuentran, simplemente quítenla bajo un chorro de agua fría. Así se preparan las gambas. Una vez más, aquí tenemos una gamba que ya ha sido preparada. Corte por el lateral hasta la piel. Así. Se puede ver la piel perfectamente. Ambos laterales de la gamba se deberían tocar, totalmente abiertas. A menudo, la gente no consigue cortar toda la gamba hasta la cola.
Hay que colocar el cuchillo desde una punta a la otra para poder cortarla. Y así queden totalmente abiertas. Se puede apreciar esa parte de piel por el centro. Así se preparan las gambas. Bien. El arroz está listo. Esto es un trozo de kombu. Lo sacamos del arroz y lo pasamos. Como podéis ver, sale mucho vapor. El arroz sigue caliente. Cuando se prepara un arroz y se mezcla con los condimentos, el arroz tiene que estar caliente. De otro modo, no podemos darle el sabor deseado. Una vez que hemos sacado todo el arroz, le echamos vinagre de arroz y lo mezclamos bien. Lo echamos todo bien repartido. ¿Veis el aspecto que tiene? Es porque el vinagre lo impregna todo. Pero no debe quedar vinagre sobrante en los bordes del cuenco. Intentamos separar los granos de arroz realizando un movimiento amplio con la espátula para que el vinagre lo impregne bien. Así, un movimiento rápido para que el vinagre lo absorba bien. Al mismo tiempo, iremos enfriando el arroz. Este proceso ayuda a que los granos de arroz absorban el líquido. Además, nos ayuda a retirar el exceso de vapor. Realizamos este movimiento lo más rápido posible. Lo mejor es tener un ayudante. Se lo podemos pedir a los niños de la casa. Sí. Que lo hagan vuestros niños. Esta era mi labor cuando yo era niño. El vinagre ya está por todas partes. Ahora retiraremos el arroz que hay en los bordes. La mejor temperatura para el arroz es la de nuestra temperatura corporal. Unos 36 grados centígrados. La razón es que cuando nos metemos el arroz en la boca, al tener nuestra misma temperatura, nos proporciona una sensación muy agradable. Y de esa forma es más fácil de masticar. Recordad, la temperatura para el sushi es de 36 grados. Y ahora que se está enfriando, que va perdiendo calor, se vuelve a remover para quitar el exceso de humedad. Recuerde que siempre hay que mantener la forma de los granos de arroz. Lo haré una vez más. Realizando esta técnica, veréis que el arroz está muy brillante y el grano tendrá una forma perfecta. Así se prepara el arroz. Recordad que cuando preparemos el arroz hay que evitar que se seque la superficie de este. Así que lo cubrimos con un paño húmedo hasta que vayamos a preparar el sushi. Ahora vamos a hacer nigiri sushi. Tenemos el salmón ahumado, gambas y anguila, a la que llamamos unagi. Dependiendo de los ingredientes que vayamos a utilizar para el nigiri sushi, podemos utilizar láminas de algas pequeñas. Vamos a preparar la anguila. Habitualmente utilizamos tiras pequeñas para sujetar el sushi de anguila y el arroz. Estas son láminas de algas de un tamaño mediano. La cortamos.
Así preparamos las tiras. Lo dejamos así. Ahora colocamos el arroz condimentado, el wasabi y los ingredientes. Tengo un pequeño recipiente con agua. De hecho, no contiene solo agua, sino agua con vinagre de arroz. Porque ya que estamos utilizando un arroz que ha sido condimentado con vinagre, hemos de procurar que el sabor del vinagre no desaparezca. Así que añadimos al agua un poco de vinagre. A este le llamamos tesu. Es como un bol para dedos. La razón por la que tenemos el agua: si empieza a tocar el arroz directamente, el arroz se pegará por todas partes. Así que para prevenir que sucedan este tipo de cosas, mojamos los dedos en agua, solo los dedos, siempre dependiendo de las condiciones de sus manos. Lo llene con una cierta cantidad, pero que no sea mucho. Mete toda la mano para tener una película de agua por toda ella. Eso evitará que el arroz se le pegue a la mano. Le mostraré cómo hacer uno de salmón. Intenta manipular el salmón de manera que le transmita la menor cantidad de temperatura posible, ya que nuestra temperatura no es buena para el pescado frío. Al mismo tiempo, coja una pequeña bola de arroz y póngale una pequeña cantidad de wasabi. Lo voy a hacer muy lentamente. Así se hace un nigiri sushi. Una vez más. Lentamente se coge el salmón. Al mismo tiempo se coge el arroz con los dedos. Se hace una pequeña bola y se añade el wasabi al pescado. Se coloca el arroz y otro nigiri sushi. Ahora les mostraré cómo se hace uno con gamba. De nuevo se sujeta la gamba y al mismo tiempo se coge el arroz. El arroz debe pesar de 15 a 18 gramos. Si no se puede determinar el peso del arroz, puede calcularlo. Lo más importante es que no estrujen el arroz de esta forma. Como les he ido contando desde el principio, si hacemos esto, aplastamos el arroz, lo que significa que rompemos la forma del grano del arroz. No es agradable meterse eso en la boca, es muy pastoso, no es nada agradable. Tiene que ser ligero, tiene que manejarse el arroz con suavidad, con mucha suavidad, que quede ligero. Simplemente tenemos que conseguir una pequeña bola de arroz. Colocamos el wasabi así, en el medio. Y colocamos la bola de arroz justo en el centro. Lo introducimos en una pequeña cavidad. Lo sujetamos y lo enrollamos. De hecho, parece como si estuviera presionando el pescado, pero no es así. Solo lo estoy dando la forma. Estoy utilizando la forma de mi mano para hacer que casen el arroz y los ingredientes. Para que el arroz y el pescado se peguen bien, no se presiona, solo se le da forma. Una forma de gamba. Les voy a mostrar una vez más cómo se hace la gamba. Cojo la gamba y al mismo tiempo una pequeña cantidad de arroz y una pequeña cantidad de wasabi en el medio. Esto es mucho wasabi. Normalmente se pone menos wasabi, pero hay algunas personas a las que les gusta mucho el wasabi. Aquí hacemos una pequeña cavidad y lo sujetamos. Lo giramos y
Le damos forma de nuevo. Ahora voy a utilizar las tiras. Siempre al mismo tiempo que cojo la bola de arroz. Y directamente ponemos el wasabi en el arroz. Lo sujetamos, lo giramos y lo volvemos a girar de nuevo para darle la forma. Pero en este caso vamos a utilizar una tira pequeña, aquí, en el centro de la anguila. Ya está unido. Esto es un nigiri sushi. Vamos a hacer el de anguila una vez más. Ponemos el wasabi y una pequeña bola de arroz con un agujero. Eso romperá la forma del arroz, pero se la volveremos a dar de nuevo. Lo giramos y lo volvemos a colocar de nuevo en su sitio. Lo presionaremos lo justo para que el arroz y la anguila se sujeten. Hoy me gustaría enseñaros a hacer los rollos vegetarianos. Como podéis ver, tenemos 4 ingredientes diferentes: el aguacate, el pepino, la calabaza y el rábano. En primer lugar, vamos a ver cómo manipular las algas. Se cogen las algas, sabiendo que las algas son muy sensibles a la humedad. Hay que evitar que el agua entre en contacto con las algas. No guardéis las algas en un sitio húmedo, porque si no se van a quedar muy rígidas. Se sujetan las algas con la mano izquierda y al mismo tiempo se coge el arroz con la mano derecha. Pero antes, es necesario mojarse la mano con el agua para evitar que el arroz se quede pegado a las manos. Se coge el arroz, un puñado de arroz que no apretaremos, y lo extenderemos sobre las algas de izquierda a derecha. A continuación se colocan los ingredientes en el centro del arroz. Y vamos a intentar colocar este extremo de la lámina de alga hasta el otro lado del arroz. Lo sujetamos por aquí. Ponemos este aquí y nos aseguramos que estas dos líneas estén paralelas. Y lo seguimos aguantando. Seguimos. Seguimos. Así. Con cuidado. Una vez más cogemos el alga con cuidado. No apretamos el arroz. Hacemos una pequeña bola
Normalmente una bola de unos 80 gramos es perfecta para un rollo. Ponemos el arroz en el centro, lo extendemos. No es necesario que lo cubramos todo. Con que hagamos una forma ovalada es suficiente. Colocamos la calabaza. Ponemos los ingredientes en esta dirección, no así, en esta dirección. Podemos poner aguacate. Puede crear su propio rollito combinando las verduras que más le gusten. Estos rollitos se pueden comer como si fueran una ensalada, especialmente si se usan verduras. Como ya he explicado, este extremo se va a acoplar al otro extremo. Hay que asegurarse que esta línea es paralela al otro lado. Y lo realmente es que ambos extremos se acoplen. Eso es muy importante. Es muy importante que la gente no permita que el arroz se pegue bien. En ese caso, el rollito debe estar muy suelto. Así que sujételo. Continúe. Los ingredientes quedan exactamente en el centro. Y rodeando todos los ingredientes hay exactamente la misma cantidad de arroz. Eso es un rollito mediano. Ahora me gustaría mostrarles cómo se hacen los rollitos. Hay tres tipos diferentes de rollitos. Uno es el rollito pequeño, que ya he explicado. Cortar una lámina entera por la mitad, ese es el tamaño de un rollito pequeño. Hemos hecho un rollito pequeño de atún. Como rollito mediano, vamos a hacer un rollito California. Hay muchas personas que están interesadas en aprender cómo se hacen los rollitos California. Voy a colocar el arroz fuera y las algas por dentro. Al final haré un rollito grande al que conoceremos como futomaki. Futo significa grande. Rollito grande. Dentro de este rollito se pueden meter muchos ingredientes. Podemos usar 4 o 5 ingredientes diferentes. Y a medida que el número de ingredientes vaya aumentando, el diámetro del rollito irá creciendo. Por ese motivo se llama futomaki. Vamos a empezar. Frecuentemente hay gente que comete el error de asociar rollito con enrollar. Y no es eso. No es eso. Es más adecuado asociar el rollito con el origami. El origami es un papel artístico especial. Doblando el papel se pueden hacer animales, flores. Ese es el concepto que hay que tener en la cabeza para hacer buenos rollitos. Hay 2 movimientos básicos. En primer lugar, se extiende el arroz con mucho cuidado. Es muy habitual que la gente tienda a aplastar el arroz. He explicado muchas veces que es importante que los granos de arroz mantengan su forma hasta el momento que lleguen a la boca. Así que hay que tratar el arroz con mucha delicadeza, con suavidad. Yo os sugiero que hagan como si estuvieran tocando el piano, con la punta de los dedos. Evite utilizar esta parte de las manos. Si lo hacen así, van a aplastar el arroz. Pero si hacen este movimiento, podrán manipular el arroz con mucha delicadeza. Así no se deforman los granos de arroz. Será más ligero. Ahora se lo voy a demostrar. Como de costumbre, introducimos los dedos en el recipiente. Nos mojamos los dedos con un poco de agua y después cogemos el arroz. Para los rollitos pequeños se suele utilizar entre 80 y 100 gramos de arroz. ¿Lo ven? Con mucha delicadeza. Con cuidado. No aplasten la bola. Hay que mantener la forma de los granos de arroz. Eso es muy importante. Cogemos el arroz y lo colocamos aquí.
de izquierda a derecha. Haremos una pequeña y gruesa línea de arroz. Y después la extendemos. La razón de por qué pongo los dedos aquí es que el arroz se va a salir cuando extendamos. Para evitarlo, colocamos la mano aquí y lo extendemos con cuidado. En el otro lado, hacemos lo mismo. El movimiento lo extendemos, pero solo usando la punta de los dedos. Lo extendemos, ¿de acuerdo? Después, extendemos la parte central. Lo extendemos. Ya hemos extendido la mayor parte del arroz. Como pueden ver, incluso hay granos de arroz que están en vertical. También se puede entrever las algas bajo el arroz. En realidad, eso no importa. Eso quiere decir que hay mucho aire entre los granos de arroz. En ese caso, aunque no pongamos la cantidad adecuada de ingredientes, cuando vayamos a cerrar el rollito podremos modificar esas cantidades. Es muy habitual que la gente ponga una cantidad de arroz muy compacta, sin nada de aire entre los granos de arroz o sobre ellos. Y cuando ponen muchos ingredientes, pueden tener problemas para cerrar el rollito. No se puede cerrar. Coloco el wasabi en el centro del arroz. Ponemos el wasabi de derecha a izquierda con mucho cuidado. No debemos olvidarnos de la capa de arroz. Me he preocupado en mostrarles cómo extender el arroz, pero deben asegurarse que esa capa sea igual de ancha por todas partes. Coloque la pieza de atún en el centro del arroz. Levante la esterilla y ciérrelo. Como puede ver, hay una pequeña parte de alga de unos 4 o 5 milímetros. Intente pegar esa parte del arroz a esta otra línea de arroz. Y lo cierran. Queda una pequeña zona de alga de unos 4 o 5 milímetros. Si no ven esta pequeña zona, no van a poder hacer nada. En un solo movimiento se cierra el rollito y se pega al otro extremo del arroz. Y por eso es importante que quede un espacio de alga de unos 4 o 5 milímetros. Luego, aplicamos la presión en este punto. Aquí. No arriba. Aquí. Este es el sitio donde se tiene que ejercer la presión. A la gente le gusta poner la mano aquí y después quieren enrollar. Entonces se suelen salir todos los ingredientes. Así que intente presionar aquí. No presione aquí encima. A continuación lo abren. Ya está casi hecho. Esto se abre y ya está. Se presiona. Y como se presiona, se sale un poco de arroz. Se puede rectificar con un paño húmedo. Por el otro lado hacemos lo mismo. Si hemos hecho un buen rollito, esta línea de seguridad quedará siempre exactamente en el centro. Se puede ver un grano de arroz. Eso hay que evitarlo. Quítenlo. No queda bonito. Muy bien. Una vez más, colocamos la lámina de alga. Asegúrense de que la parte brillante está hacia abajo y la más rugosa hacia arriba. También tenemos la esterilla de sushi. Hay dos lados. Este lado y este otro. Este lado es más liso que el otro. La parte más lisa debe estar mirando hacia usted.
Como pueden ver, en esta esterilla hay un lado que tiene unas cuerdecitas. En este otro no hay. Este lado mirando hacia usted. Estas cuerdecitas le ayudarán a calcular cómo enrollarlo. Se coloca la cara rugosa del alga aquí arriba. Se coloca el arroz con mucha delicadeza. Se extiende de izquierda a derecha. Se extiende el lado izquierdo, el lado derecho, por el centro. Intente extender el arroz uniformemente por todas partes y deje una línea recta manteniendo un margen de seguridad de 1 centímetro por la parte superior. No se puede extender el arroz por todas partes. Es necesario dejar un margen por arriba. Por el resto se puede extender ligeramente, ayudándonos con las yemas de los dedos, como si estuvieran tocando el piano. Ponga el wasabi en el centro del arroz y coloque un buen trozo de atún. Si quiere, ponga las verduras. No es necesario poner wasabi. En Japón se suele dar estos rollitos a los niños, así que depende de sus gustos. Pero si va a usar el pescado en el rollito, es mejor que ponga wasabi, ya que el wasabi mata las bacterias y además potencia el sabor. Una cosa más con la que tienen que tener cuidado es colocar las láminas de algas en el borde de la esterilla de sushi. Una vez que esté preparado, simplemente hay que levantar el borde de la esterilla. Se acopla este lado al otro lado del arroz. Aquí podemos ver ese margen de seguridad que hay en la lámina de algas. Una vez que alcanzamos esta zona, intentamos ejercer presión en ambos lados y sacamos esto. Casi el 80% del rollito está hecho. Esta parte se baja. Otro movimiento. Se empuja aquí. Si se quiere tener rollitos de forma cuadrada, solo hay que presionar aquí encima. Modificaremos el borde del rollito con un paño húmedo limpio. En el otro extremo también empujamos. Este es un hosomaki. Ahora les voy a mostrar cómo se cortan los rollos. Lo normal es que cortemos los rollos pequeños en 6 trozos. Primero se corta el rollo por la mitad. Hay que determinar dónde está la mitad del rollo. Se corta una vez y se juntan. Es muy difícil cortar con una longitud exacta, pero se puede conseguir tras practicar mucho. Se corta una pieza pequeña aquí. Y desde aquí se corta en 6 trozos. Estos 2 trozos se cortan otra vez por la mitad y así serán 6.
Pero les voy a mostrar un modo diferente, tal vez un poco más sofisticado, para hacer una forma en diagonal, desde este lado al otro lado, como aquí. Una vez que se ha hecho esto, se pueden colocar de forma diferente para presentarlos de una forma especial, o los puede colocar al revés, así. Ya parece algo distinto. También colocar las piezas de 3 en 3. Esta es la forma en que se corta el osomaki. Como pueden ver, los ingredientes están en el centro. Para conseguirlo, hay que calcular la cantidad de arroz antes de poner el pescado. Todos los pequeños detalles son importantes para conseguir que los ingredientes queden en el centro del rollito. Quiero insistir en la importancia de no aplastar el arroz. No extiendan el arroz de esta forma, o el arroz quedará apelmazado. Voy a enseñarles ahora otra forma de cortar los rollos pequeños. Si hacemos lo mismo, no va a ser tan divertido. Haremos una forma diferente. De nuevo se cubre el rollito con una esterilla de sushi y se le da la forma deseada. Intentamos darle una forma de lágrima para que sea distinto. Y después cortamos. Hacemos de nuevo la misma operación. Cortamos por el centro. Y los unimos y cortamos aquí y de nuevo aquí. Como hemos hecho una forma diferente, podemos hacer flores, por ejemplo. Esta es una forma diferente de cortar. Se puede disfrutar mucho haciendo diferentes presentaciones. Ahora vamos a hacer un futomaki. Vamos a utilizar una lámina entera de algas. La colocamos así, no así. Dependerá en cómo le gusta el futomaki. Si quiere hacer muchos futomakis, será mejor que lo coloque así. Pero entonces el diámetro no será tan grande como si lo coloca de este modo. Lo que hoy me gustaría enseñarles es, he preparado muchos ingredientes, así que voy a ampliar la longitud del diámetro. Voy a colocar la lámina así. Pero si quiere que le salgan más rollitos, será mejor que la coloque así. De ese modo cortará más piezas, ya que el rollito será más largo. En primer lugar, necesitaremos casi el doble de la cantidad de arroz que en los rollitos pequeños. Usaremos unos 160 o 200 gramos para este rollito. El arroz debe ser manipulado con delicadeza, pero ahora necesitaremos el doble. Así que pondré un poco más. Manejando la bola de arroz con cuidado,
y se extiende sobre las algas con suavidad. Y lo esparcimos. En este caso, también mantendremos ese margen de seguridad como hicimos en el rollito pequeño, pero un poco más grande que en el rollito pequeño. La razón es que el diámetro de este rollo es mucho mayor que en el pequeño. Voy a modificar un poco la cantidad de arroz que hay en la base. Pero por favor, no pongan mucho arroz. A menudo la gente comete el error de poner mucho arroz y no sabemos qué es lo que nos estamos comiendo. ¿Estamos comiendo solo arroz o hay algún otro ingrediente? Así que hay que tener en cuenta la armonía entre el equilibrio de ingredientes. El arroz es muy importante, pero a veces, incluso en Japón, se pone demasiado arroz, ya que se utiliza mucho el arroz y el arroz tiene un sabor muy dulce. Así que si tenemos un pescado que tenga un sabor muy intenso, podemos poner una cantidad mayor de arroz que de pescado. Pero sobre todo aquí, les recomiendo que tengan cuidado con las cantidades de arroz que utilizan y se concentren en el resto de ingredientes. Así que extiendo ligeramente el arroz. Y ahora les voy a enseñar un método diferente. Normalmente alineamos todos los ingredientes y los enrollamos como si fuera un rollito pequeño. El concepto es el mismo, pero hay algo que quiero hacer un poco diferente. He puesto dentro algas y comenzamos a poner pepino, tortilla, palitos de cangrejo. Esto es un palito de cangrejo. Esto es campio. En japonés, campio es una verdura japonesa que ha sido cocinada en caldo japonés, salsa de soja y un poco de azúcar. Añado unas espinacas. Y ya tengo 1, 2, 3, 4 y 5 ingredientes. Voy a preparar también unas gambas. Me gustaría poner unas gambas. Ahora hay 6 ingredientes. Ahora enrollamos este rollito. Como ingredientes, usamos por tradición shiitake, que es un hongo japonés. Campio, espinacas y huevo, que es una tortilla japonesa. Con eso es suficiente. A menudo usamos polvo de pescado, que es este polvo rosa compuesto de un pescado blanco y un poco de colorante, y que también tiene un sabor muy dulce, ya que lleva azúcar. Me gustaría decir que este rollito es un plato muy casero. Es muy habitual que las amas de casa hagan este tipo de rollitos para los niños, porque a los niños les gustan mucho las cosas dulces. Esta es la razón por la que creo que este ingrediente forma parte del futomaki tradicional. Bueno, sea como sea, hoy no he añadido este condimento, ya que tengo suficientes ingredientes. Ahora voy a intentar cerrarlo. El concepto es exactamente el mismo. Se intenta acoplar un lado del arroz al otro. Lo hacemos rápidamente. Metemos este lado en este otro. Como ven, es la misma operación. Este es el rollo más grande. Estoy seguro que se están preguntando cómo se enrolla. Lo más importante es ese margen de seguridad. Tiene que tener ese margen de seguridad en la zona donde vamos a presionar. Lo voy a presionar aquí, aquí. Lo quitamos y casi listo.
Esta parte se baja, son dos movimientos. Se cierra y es en este lugar donde se presiona. Los dos lados. Y si prefiere tener una forma cuadrada, se presiona por arriba y será así cuadrado. Normalmente, cuando lo cortamos, tendemos a ejercer presión en la parte de arriba. Por eso presionamos por ambas partes. Y el rollito sube. Eso es lo correcto y normal que suceda. Se cierra y hacemos lo mismo. Modificamos un lado y el otro lado. Y lo mismo. Cortamos por la mitad. Y volvemos a cortar esa mitad por la otra mitad. Les enseñaré cómo quedan. Damos otro corte aquí y de nuevo aquí. Si el cuchillo no está muy afilado, les recomiendo limpiar el filo del cuchillo cada vez que vayan a realizar un corte. Si no, el cuchillo tendrá adherido arroz y afectará al siguiente corte del rollo. Cortamos de nuevo, ya que es un rollo grande. Y solo queda presentarlo. Esto es un futomaki. Ahora vamos a hacer el rollito California. Me gustaría poner dentro arroz y algas. Como ingredientes voy a usar palitos de cangrejo, pero se puede usar cangrejo fresco. También se puede usar aguacate o huevas, que llamamos masago, y también semillas de sésamo y mayonesa. Estos son los ingredientes del rollito California. Hoy, en primer lugar, habitualmente usaríamos la mitad de una lámina de algas, pero como hoy tenemos 3 ingredientes para poner de relleno en el rollito, nos vamos a asegurar con algo más grande para poder cerrar el rollo. Voy a cortar la lámina de algas un poco más grande de la mitad de este tamaño. Aquí tenemos la esterilla de sushi. Le pongo una capa de plástico adherente porque hoy voy a hacer los rollitos California a la inversa. Es decir, el arroz estará por fuera y de este modo evitaré que se pegue por todas partes. Si tiene plástico autoadherente, colóquelo sobre la esterilla. También puede utilizar un paño húmedo sobre ella. Se consigue el mismo efecto. Pero yo prefiero utilizar el plástico. Primero, tenemos que asegurarnos de que la parte rugosa del alga esté por dentro y la brillante hacia afuera. De hecho, no tiene mucha importancia, ya que las algas estarán por dentro. Pero a la hora de extender el arroz, será más fácil que se adhiera a la parte rugosa de las algas. Esta vez no voy a dejar un margen de seguridad. Voy a extender el arroz con delicadeza por toda la lámina de algas. Lo voy a extender ligeramente y muy uniformemente, de derecha a izquierda,
por el centro, pero sin dejar que el arroz quede compacto. Como les he explicado en multitud de ocasiones, hay que mantener la forma del grano de arroz. A continuación, una vez que ya tenemos todo el arroz extendido por las algas, se le da la vuelta. Por eso hemos puesto el plástico. Si no hubiéramos puesto la película de plástico, el arroz se habría quedado pegado en la esterilla. Si quiere poner un poco de wasabi, lo puede poner. Si no le gusta, no lo ponga. Ponga mayonesa. Extiéndala. Ponga masago y huevas. Si le gusta el masago, ponga suficiente, pero no demasiado, ya que puede tener problemas para cerrar el rollito. Estos ingredientes son muy frágiles y es mejor ponerlos al principio. Si pone este tipo de ingredientes al final, cuando lo va a cerrar, todo el masago se caerá sobre las algas y no podrá cerrar el rollito. Después ponga el pepino, los palitos de cangrejo y el aguacate. El nombre de este rollito es rollito de California. Lo llamamos así porque el aguacate procede de California. Creo que sucedió lo mismo con el rollito de Alaska. Alguien lo nombró así porque el cangrejo procede de Alaska. Es una manera muy simple de llamar a las cosas. Creo que alguna empresa de aguacates quería ampliar sus ventas y le pidieron a algún cocinero de sushi en California que inventara un rollito con aguacate. Supongo que sería algo así. Bueno, todo está listo. Ahora aplicamos el mismo concepto que otras veces. Ponemos uno de los extremos del arroz pegado al otro extremo. Nos aseguraremos que ahora haya un espacio de seguridad. Y hacemos lo mismo, manteniendo siempre esto hacia abajo. Una vez que está hecho, repetimos la operación. Modificamos un poquito. Si algo se sale por el otro lado, lo modificamos también. Ahora coloco un poco de algas para la decoración. Algas blancas y negras para adornar un poco. Se puede jugar mucho con este tipo de adornos. Se pueden mezclar algas blancas y negras a nuestro gusto. Si cogemos todas las algas que hay en el tablero y las ponemos alrededor del rollito, o si lo prefiere, poner algo de caviar. Si hacemos esto, puede que podamos poner las dos cosas. Caviar y algas. Cogemos la esterilla con el plástico. De nuevo cerramos el rollo para que se adhiera el arroz y las algas. Así queda el rollito California. Ahora, para cortarlo, cuando el arroz está por fuera, cortamos el rollo en 8 partes. Lo cortamos por la mitad y lo juntamos.
Cortamos de nuevo por la mitad. Y otra vez. Si el arroz se pega al cuchillo, limpie la hoja antes de cada corte. Para la presentación, siempre intente hacer alguna innovación. Algo como esto, por ejemplo. Este es un rollito de California.